Es muy importante la Constitución. Papá, ¿qué es la Constitución? Es un libro especial donde están escritos nuestros deberes y derechos. Pero ya es tarde, hijo. Deja eso y anda a dormir. Aquella noche, José se acostó pensando lo que le había dicho su padre y en cómo sería ese libro especial, hasta que se quedó profundamente dormido. De pronto, entre nubes blancas como el algodón, un libro apareció en el sueño de José. Pero no era un libro cualquiera. Había algo que lo diferenciaba del resto. Tenía vida propia y podía hablar. Hola José, yo soy la Constitución del Perú. Eres tú. Eres el libro especial. Sí, soy yo. ¿Querías conocerme? Y aquí estoy. Acompáñame y te enseñaré para qué fui creado. José tomó la mano de la Constitución, sin saber que estaba a punto de vivir una mágica aventura. ¡Es mi mamá! ¡Y ese bebé soy yo! Te amo muchísimo, hijo. El rostro de José se llenó de emoción al escuchar las palabras de su madre. Ese fue el día en que naciste y el día en que gozaste del derecho más importante que tienen todas las personas desde su concepción y que yo defiendo, el derecho a la vida y junto a este, el derecho a una identidad y a una nacionalidad. Yo me llamo José y soy peruano. Y tu amiguito que nos estás viendo, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nacionalidad? Todos los peruanos deben ser tratados con igualdad. Por eso, uno de tus deberes es tratar a tus compañeros y compañeras como te gustaría que te traten a ti, con respeto. No importa cuál sea el color de tu piel, ni cuál sea tu religión. No importa cuál sea el idioma que hables, ni si tus padres tienen mucho o poco dinero. No importa si eres hombre o mujer. Iguales y tenemos los mismos derechos. Es en nuestra casa y mira, mis papás y yo estamos allí. Claro, tu papá con mucho esfuerzo construyó esa casa para su familia. Como él, todas las personas tienen derecho a la propiedad y a gozar de tranquilidad y paz junto a los suyos. Los nuevos amigos habían llegado a la plaza principal del pueblo de José, donde su padre estaba siendo entrevistado por los medios de comunicación. Ese es mi papá. ¿Qué es lo que está haciendo? Señor Quispe, ¿qué opina de la labor de los gobiernos regionales? Pienso que deben seguir apoyando a los sectores más necesitados. ¡Noticias, noticias! El señor Quispe habla sobre los gobiernos regionales. ¡Mi papá es famoso! ¡Yeah! Luego, los compañeros de aventura ingresaron al hospital que quedaba cerca a la plaza. Ahí estoy con mi abuelito y con mi mamá. ¿Sabías que voy a tener un hermano? Allí estábamos esperando a que nos atienda el doctor para que vea la barriguita de mi mamá. ¿Mi hermanito también tendrá derechos? ¡Claro que sí! Él ya tiene derechos antes de nacer y tu mamá ya está recibiendo la atención que necesita. Algunas veces mi papá se reúne con sus amigos de la comunidad para hablar de los problemas que tienen. Y los niños también nos reunimos para jugar. Es muy divertido. Tu papá y sus amigos tienen derecho a reunirse donde quieran. Todas las personas pueden hacerlo, siempre y cuando lo hagan con fines pacíficos y no perjudiquen a los demás. ¿Y ahora a dónde iremos? José despertó y se dio cuenta de que todo había sido un maravilloso sueño. Ya era de día y sintió nostalgia al pensar que no volvería a ver más a su amigo. Hasta que encontró el libro de la Constitución sobre su cama. José rápidamente comenzó a leer sus páginas con alegría. Había aprendido mucho y siempre estaría en su mente la Constitución del Perú. Mi papá tenía razón. Eres un libro muy especial. Profesor, ya está apagado.
Sí, me di cuenta. El video es un poquito extenso, como le digo, pero lo principal es esto, el inicio, explicar en qué consiste, qué es. En base a esto que el video ha explicado, es lo que vamos a tratar todo el tema, no solamente esas pautas, sino también otros. Sabemos que todos nosotros tenemos derechos, cumplimos deberes. A veces, producto de la ignorancia, recuerden que la palabra ignorancia significa desconocer conocimientos, desconocer información, desconocer algo. Entonces, a veces hay personas que lo toman como insulto, como que lo toman como agravio, se ofenden rápido y dicen pues, y comienzan a pelear, ¿no? Pero también vamos al tono de voz, las circunstancias en las cuales una persona también le dice a la otra la palabra ignorancia o ignorante, ¿no? Por esa razón es el diálogo la mejor forma de llegar hacia los demás de una manera adecuada, pero a veces nos ponemos un poquito alturados, un poquito emocionados y nos incomodan muchas cosas, y entonces expresamos de un sentido que a la otra persona pues le impacta y le molesta. Entonces, vuelvo a repetir, decirnos ignorantes o ignorar algo no es ni un pecado ni un delito. El ser humano no conoce todo, no sabe todo, no somos sabios en todo. Ustedes, por ejemplo, algunos de ustedes conocerán, dominarán más geometría, trigonometría que física. Otros química, biología, otros historia. Pero no quiere decir que desconoces totalmente las otras áreas, sino que te falta mayor información. A ese faltar se le llama ignorancia. Pero, vuelvo a repetir, la población en el Perú, mayormente en las zonas rurales, campos, no todos, por supuesto, en las zonas selváticas también, desconocen un grupo de ellos lo que es la parte de los deberes y derechos. Ellos hablan, tengo mis deberes, tengo mis derechos, y cuando le preguntamos en qué consiste, se quedan callados. Y dicen, no, pero yo tengo derecho a trabajar, yo tengo derecho, o sea, hablan ejemplos, hablan lo que sus actividades hacen de manera cotidiana, pero explicar en qué consiste, desconocen. Por supuesto, también hay grupos humanos que no han terminado el colegio, no han ido nunca a un colegio. Otros son analfabetos, entonces no saben leer. No es culpa también de la sociedad, y es culpable el grupo humano que no le permitió acceder a un sistema educativo. Y la persona que se acostumbró también a estar así, porque uno de grande dice, yo quiero aprender a leer y escribir, como muchas personas en el Perú lo están haciendo. Entonces, el derecho realmente es algo primordial en todos nosotros. Recuerden, el deber es cumplir tus obligaciones, tus responsabilidades, como el hecho, por ejemplo, de estar aquí, en la clase, el hecho de haber tendido tu cama, el hecho de haber barrido la casa. El deber, hablamos del deber. El derecho es una norma jurídica que consiste en exigir algo, en estar de acuerdo con los demás, para satisfacer todas nuestras necesidades. Ese es el derecho, lo anterior era el deber, por supuesto. El deber y el derecho siempre están juntos. Y lo que recuerden siempre, muchachos, donde terminan tus deberes, comienzan tus derechos. O sea, yo ya cumplí, ahora pido, exijo. ¿Está claro? Pido porque me corresponde como persona, como integrante de la sociedad. Exijo porque no me están haciendo caso. Y otros llegan a pelear ya la forma prepotente, lo cual no es la manera, la forma. Recuerden, chicos, que el arma más poderosa de todo ser humano, y eso se lo va a repetir siempre, es la palabra. Ustedes saben que con una palabra levantamos pueblos, con una palabra bajamos la autoestima de los pueblos. ¿Esto es así? Entonces, el hombre, el ser humano, es hábil, es inteligente, tiene estrategias de cómo emplear, hacer las cosas. Y eso nos va a llevar a nosotros a comprender mejor las normas jurídicas que el Estado nos los otorga. El Estado no nos oculta esto, nos entrega y manejamos la Constitución Política, que es un librito que debemos tener siempre en casa y en un momento determinado leer. Y es lo que también los medios de información nos dicen, ¿no? La población tiene que empaparse, leer de nuestros derechos. Lean, los medios de comunicación dicen, lean poblaciones, lean personas, para que fundamenten y se defiendan como debe de ser. ¿Cuánta gente entrevistan ahora y no saben lo que hablan, no saben lo que reclaman y no saben lo que es Constitución? Veía en la mañana nomás
A un dirigente campesino del sur lo entrevistaban y le dijeron, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Desconocía. Y decía, ¿y qué es la Constitución? Ahí están mis derechos, pero ¿qué es la Constitución? O sea, no fundamenta, o sea, desconocen. Son gentes que llegan a ser líderes porque trabajan con su pueblo, saben las necesidades del pueblo, pero no saben expresarse bien y aparte, desconocen de las normativas jurídicas. Ustedes, por ejemplo, jóvenes, en este caso, saben de lo que realmente hacemos nosotros, saben de lo que realmente queremos en esta sociedad. Y es lo que buscamos específicamente, pues, analizar las circunstancias para poder nosotros, de esta manera, estar mejor. Bueno, también hay personas que lastimosamente hacen perjuicios, hacen daños a la sociedad, y esto sí es cierto, ¿no? Aprovechan para robar, para hacer delitos que realmente no vienen al caso. Todos en un momento se aprovechan. ¿Cuántos terroristas están infiltrados en estas manifestaciones? Inclusive, ¿no? Han utilizado armamento que no es apropiado para la población y le están echando la culpa a la policía peruana. Y la policía, el comandante de la policía, el ministro del Interior, también ha salido a hablar que esas armas en el Perú no se utilizan. Esas armas están viniendo de Bolivia. Son un tipo de perdigones que hieren, matan a las personas. Y eso en el Perú no está prohibido, el Perú no lo usa. Miren ahí nomás la influencia, ¿no? Bolivia, lastimosamente, líderes políticos están interviniendo también en esto. Entonces, esto está generando un caos, un desorden, y se tiene que ya plantear la solución. Pero es el gobierno actual ahorita el que tiene que plantear la solución. Imagínense un cambio de gobierno. Es terrible en este caso. Dígame, señor, lo escucho. Profe, ¿usted considera de que la fuerza del ejército debería ya comenzar a disparar a los terroristas? Mire, está como entre signo de interrogación el estado de sitio. Y sabemos que estado de sitio es que las Fuerzas Armadas salen. Y las Fuerzas Armadas, su trabajo es disparar, porque para eso son entrenados. Y se está pidiendo, pero la presidenta y el actual Congreso, bueno, están midiendo la situación porque esto generaría un conflicto más grande. Entonces, acarrearía más muertos. Como toda persona, decimos ya de una vez que salgan las Fuerzas Armadas y calmen la situación. Pero también tenemos que ponernos a pensar que seres humanos inocentes pagarían las consecuencias. Esta gente que lastimosamente está siendo manipulada, influenciada y que tienen necesidades, pero sabemos que en un momento de guerra, lastimosamente, esto no se respeta, ¿no? Entonces, en parte podría decirte que sí, pero también tenemos que pensar en los seres humanos. Dígame, señor. Profe, pero también pasa que la mayoría de gente que tiene esta ideología no se le va a ir la ideología. Entonces siempre eso va a estar ahí. Y Sí, puede ser como, bueno, cuando erradicaron el terrorismo aquí en Perú. Perdón por la huella, por favor. Que la no te única, preocupes. o sea, la forma fue matar terrucos, ¿no? Como se dice. Exacto, así es. Sí, es una de las soluciones, por supuesto, es uno de lo que se pide, pero lastimosamente, como les digo, esto genera en nosotros, pues, inconvenientes y más conflictos, ¿no? Si es lo que en parte también no queremos. Si las Fuerzas Armadas, el Comando Regional del Sur ya ha pedido al gobierno salir, ya están listos, como se dice, para iniciar, ¿no? Pero esto lastimosamente está generando, pues, como se dice, bueno, va a generar más inconvenientes, más problemas en Profe, esta pero sociedad. si se levanta la Fuerza Armada, no, o sea, los terroristas no podrían con la Fuerza Armada, porque el movimiento terrorista ahora no es tan grande como antes. Sí, Pero se está comenzando a formar, entonces yo creo que si lo van a sí, erradicar es ahora, porque exacto. luego sí puede levantar más masas y va a ser más aún una matanza masiva. Exacto, hijo, eso es algo cierto, ¿no? Porque como les dije, y algo tú aciertas, hay infiltrados terroristas y líderes que están dirigiendo y tienen, como dice, han purgado condena por terrorismo y han sido líderes y han matado personas en los años 80, 90. Entonces ya tienen esa experiencia. Entonces, como tal, no estaría nada mal
enfrentar a esos terroristas. Pero se desataría una guerra civil. Y es lo que Profe, realmente ahorita económicamente no nos conviene también en este caso. profe, ahora si lo ponemos en balanza también, los terroristas no dudarían en matar civiles o militares. Entonces también es eso. Sí, sí. Por eso te digo, se iniciaría una guerra civil, que es lo que no queremos en estos momentos. Se paralizarían muchas cosas. Pero el ejército es superior en armas y también en Sí, hombres, por entrenamiento. supuesto. Sí, sabemos que tienen estrategias militares ya planificadas y sabemos que, según lo que se comenta, en poco tiempo ellos controlarían de esta manera el sur peruano, el ejército peruano, el ejército, la FARC, la Marina, ¿no? Pero bueno, ya quedaría al gobierno tomar esa decisión, ¿no? Viendo también las circunstancias. Ahora al menos estamos viendo, por ejemplo, las noticias, ya el norte del Perú también, en la parte de La Libertad, en la parte de Ancash, ya se levantó la gente, en Ica mismo, la Sierra Central, parte de la selva. Entonces, que hay gente que está actuando por su propio criterio, porque quiere cambios, ayuda, apoyo, pero hay otros que están siendo manipulados. Eso es lo que realmente nos molesta a todos, ¿no? Todos tienen derecho a un reclamo, una protesta, a huelgas, pero ser influenciados, manipulados para ambiciones políticas de líderes, no. Que sea la misma población que hable su propia necesidad, que es normal, ¿no? En nosotros. Y esto es lo que nos habla la Constitución, ¿no? Y es así, chicos. Y lastimosamente es algo que es un dilema que nunca se va a acabar por el momento, pero hay soluciones, por supuesto. Vamos a empezar entonces, gracias por tu participación, hijo, muy interesante, muy bueno, con la Constitución Política entonces del Perú, ¿no es cierto? Sabemos que ese librito, que realmente ustedes como ven la imagen, hay diferentes diseños, por supuesto, es un conjunto de reglas, normas. Recuerden ustedes que las reglas, las normas surgen, salen del sentir del pueblo, que llamamos soberanía. Esa libertad que tenemos nosotros, la población, de decir, quiero esto, queremos esto, cambiemos esto, está bien esto no me gusta. Eso somos nosotros, lo que hacemos en casa, ¿no? La mamá ha hecho, por decir, un arroz con pollo, y le dice, mamá, pero a mí me hace daño el culantro, tú sabes, yo no puedo comer, no me gusta tampoco. Entonces, uy, Dios mío, mi hijo, ¿verdad, no? Entonces, a eso es lo que vamos, por ejemplo, me sucede en los hogares. Entonces, las normas, las reglas que dicen, ¿no? Todos hay que acatarlas, todos hay que hacerlas. Y hay excepciones que hay que apoyar. Pero a veces hay normas un poco más estrictas. Cuando en casa te dicen ya, hijo, tú limpias el baño, hija, tú limpias las ventanas de la casa, ya, yo voy a ir al mercado. ¿Está claro? Entonces, todos se dan funciones porque son reglas. El dilema está cuando no las cumplimos. Piden las sanciones. Esas normas, esas reglas establecidas por la sociedad, iniciadas en las familias, se ponen en práctica. Cuando la población ve que estas normas, estas reglas, no las acatan, no las cumplen de una manera adecuada, piden apoyo a las autoridades. Para eso se elige democráticamente a sus representantes. Y estos representantes lo que van a hacer es recibir esas normas, esas reglas, debatirlas entre ellos, aprobarlas y darlas a conocer como ley. Esa ley, nos dicen ellos, así ahora queda establecido. Las leyes son estas. Pero si no la cumplen, van a ser sancionados. Si las sanciones son estas, impuestos, pago de multas, cárcel. Porque en el Perú, pena de muerte no se aplica por esa circunstancia. Entonces, como tal, se aplican las leyes. Entonces, ahí está el origen de nuestras leyes. ¿De dónde proviene? Hablamos entonces de la Constitución, un conjunto de normas, reglas, que regulan, conducen, guían la vida de nosotros, las personas, la vida de las familias, la vida de la sociedad y de todas las instituciones públicas y también privadas que permiten el desarrollo del país y el bienestar de todos nosotros. O sea, a todo nos regula. ¿Regular qué quiere decir? Nos supervisan, nos organizan, nos controlan. Es como los padres. ¿Para qué te damos un celular? Sí, profesor, para estar comunicados, para para informarnos cualquier cosita, para alguna modificación o cambio a las cosas que hemos acordado. Sí, eso se llama controlarte, fiscalizarte. Porque tú sabes que si no nos contestas el celular, los padres, ¿cómo nos transformamos, no es cierto?
No tanto porque estés haciendo algo malo, sino porque la sociedad hay muchas cosas negativas y siempre tenemos miedo que les pase algo. Que rogamos siempre a Dios que así como salen nuestros hijos sanos, regresen sanos y salvos. Pero sabemos que no todas las personas, todos los días, regresan sanos y salvos a sus casas. Y esa es la preocupación. Por eso es que la tecnología ha avanzado y con ese aparatito llamado celular, quieran o no, la palabra es que los padres te fiscalizamos y controlamos. Imagínate, la Constitución, eso es lo que hace con todos nosotros. Nos guía, nos controla, nos fiscaliza, pero lastimosamente no todas las personas hacemos caso. Y esto es lo que se da. La Constitución Política del Perú, entonces, es llamada Carta Magna o Ley de Leyes, o la Ley Superior, que comprende de esta manera la igualdad para todos los peruanos, como ustedes han visto el video, donde todos participamos, costa, sierra y selva, norte, centro y sur. Y las gentes foráneas extranjeras que llegan al Perú y conviven con nosotros tienen que adecuarse a nuestras leyes, a nuestra Constitución, porque es para todos. Por esa razón, si un extranjero comete un delito en el Perú, las leyes peruanas lo tienen que sancionar. Pero bueno, sabemos que nuestras leyes también tienen que cambiar en muchas cosas, ¿no? No se castiga como debe de ser. Dentro de la Constitución tiene 206 artículos, que lo vamos a ver luego en la estructura. Uno de sus artículos, el artículo 51, nos manifiesta y nos dice que de esta manera es esa ley de leyes que prevalece entre todas las demás leyes. O sea, está por encima de todas las leyes que actualmente nos dirigen el país, a través del Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, los gobiernos regionales, municipales, y todos los organismos autónomos constitucionales. O sea, está por encima de todo. Esto hace de que esta Constitución, este libro, sea importante para nosotros. Ahora, el organismo, la institución encargada de hacer la Constitución, debatirla y luego promulgarla. Recuerden que la palabra promulgar es darlo a conocer al pueblo, decirle al pueblo, hay una ley, conózcanla, esta es. En esto consiste, y si no se cumple, esto pasa. Eso es promulgar. Quien la hace solamente es el Poder Legislativo, recuerden. Aquí no interviene el presidente de la República, ni otros organismos. Solamente le compete al Poder Legislativo, que el Poder Legislativo primero lo aprueba en 2 sesiones ordinarias, es decir, 2 reuniones de todo el pleno de los 130, y por mayoría de votos, los 2/3 de votos, o por mayoría, aprueban que esa Constitución tiene que ser modificada, pero en 2 reuniones. Luego, aprobadas las 2, lo convocan a un referéndum, porque es el pueblo el que tiene que decidir totalmente si se hace o no hace. Primero el Congreso, para decirle al pueblo, se piensa cambiar la Constitución, no toda, o en este caso algunos artículos o artículos, y el pueblo vamos a elecciones, a votar por el sí o el no a la reforma. Si dice sí, entonces el Jurado Nacional de Elecciones que hizo ese proceso electoral le entrega el resultado al Congreso, y luego el Congreso se reúne y dice, por referéndum, el pueblo quiere modificación. Tienen 1 año para modificar la Constitución, que luego ellos la van a aprobar y promulgar. El presidente lo que hace es recibe el documento y lo pone en práctica con la sociedad. Nada más. Y esto es lo que se hace. Y el Poder Judicial lo defiende ante cualquier circunstancia que se atropelle a la Constitución. Y uno de los organismos importantes que también protege a la Constitución se le llama el Tribunal Constitucional. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo ok? Si tienen alguna duda. Todo Dígame. entendido, profe. ¿Perdón? Sí se entendió, profe. Ah, ya, listo. Muy bien, gracias. En el Perú han existido 3 tipos de constituciones, según la tendencia del gobierno. ¿Está claro? Hablamos de constituciones liberales. Constitución liberal es hablar de la democracia, lo que tenemos ahorita en este momento.
donde los tres poderes del Estado dirigen al país. Uno no domina al otro. ¿Está claro? Los tres poderes del Estado dirigen al país. Recuerden, chicos, hay un artículo en la Constitución, que es el artículo 43, que dice que el Estado es uno e indivisible y se organiza bajo la separación de poderes. Esta separación de poderes es legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Está claro? Los tres poderes de esta manera permiten así nuestra vida democrática. Y democracia significa el poder del pueblo. Entonces, si los tres dirigen al país, se le llama constitución liberal porque la constitución le está permitiendo de esta manera dársela. Porque ese Congreso determinó así que sea así la constitución. Ahora, tuvimos el gobierno de Fujimori. Se modificó la constitución. Y Fujimori tenía la modificación de la Constitución y se lo plantea al Congreso de aquel entonces, el Congreso Constituyente, donde el presidente de la República dirigió, organizó todo. Ese tipo de constitución y forma de gobierno se le llama conservadora, donde el presidente es la máxima autoridad. Y sabemos, que en la época de Fujimori era el que armaba y desarmaba el Perú. Había un Congreso, pero su partido era la mayoría. Controlaba y dirigía a todos los organismos del Estado, con el apoyo de Vladimiro Montesino. Por eso que violó los derechos de la Constitución. A pesar que esa Constitución sigue hasta el día de hoy, que es de tendencia, hoy en día la aplicamos de tendencia liberal. Pero conservadora quiere decir que el presidente dirige y organiza todo en base al apoyo de esa Constitución. Moderada es cuando dirigen los tres poderes del Estado el país con apoyo de la Constitución, pero uno de ellos va a organizar y dirigir al país para poner orden. Por ejemplo, lo que hizo Martín Vizcarra. Cerró el Congreso, ¿no es cierto? Cerró el Congreso. Entonces, mientras tanto, el presidente organiza, dirige al país mediante decretos, leyes, hasta que nuevamente se establezca el nuevo Congreso que fue elegido después de 3 meses. A eso le hablamos moderada. Un gobierno o el presidente de la República que dirige, organiza el país hasta que se restablezca la democracia. En algunos casos, los gobiernos tienden a ser dictatoriales absolutistas, tipo como Venezuela, en el cual su constitución está, pero el gobierno lo aplica de una manera conservadora. A eso es lo que vamos. Entonces, es por esa razón que nosotros hoy en día tenemos una constitución de tendencia liberal, porque así lo hemos hecho, así se ha determinado, y aplicamos. Los tres poderes del Estado organizan nuestro país. ¿Está claro? Pero sabemos que dentro de los tres poderes, por ahí seguro va a haber alguna pregunta de esto, dentro de los tres poderes, ¿cuál es el que está primero o es el primordial o es el que determina que las autoridades, todas en el Perú, sigan o no sigan dirigiendo? Es el poder legislativo. Por eso siempre se dice poder legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿el legislativo qué institución vendría siendo? ¿Perdón? ¿El legislativo qué institución sería? El legislativo es Me el poder refiero a que, legislativo. me refiero, o sea, ¿es el Congreso? ¿Qué cosa es? Ah, sí, el poder legislativo es el Congreso. Es el Ah, ok. Congreso. Recuerden, el artículo 90 de la Constitución dice que el poder legislativo tiene una residencia, una casa, se llama el Congreso. Y el Congreso es ese edificio que está en la Avenida Bancay, en la Plaza Bolívar. Y este Congreso está formado por 130 congresistas elegidos de manera democrática. Ahora, recuerden, chicos, San Marcos al menos hace este tipo de preguntas. Según la Constitución, porque no ha sido modificada, dice, el Congreso está formado por 120 congresistas. Ese es según la Constitución. La otra pregunta dice, actualmente el Congreso, ¿cuántos integrantes tienes o cuántos lo forman? Son 130. ¿Está claro? Uno es de acuerdos políticos, el otro es según la Constitución. Por favor, tengan presente esto porque San Marcos, Villarreal, la Católica, hace este tipo de preguntas ambiguas. Según la Constitución son 120, que ya fue. Y actualmente, ¿cuántos congresistas son? 130, esa es la segunda pregunta. Entonces, hay que escuchar, hay que leer bien la consigna
para marcar lo que se tiene que marcar. Para que después no vayan a decir, profesor, usted nos enseñó así, entonces usted nos enseñó mal. No, te estoy dando las dos opciones, porque así preguntan. Uno es constitucional y otro es acuerdos políticos. Es igual, por ejemplo, en la Constitución dice reelección. El presidente de turno tiene toda la potestad de volver a candidatear para presidente de la República. Eso es lo que dice la Constitución. Pero por acuerdos políticos, en el 2001, todos los partidos políticos y los nuevos partidos políticos que van a surgir se han acoplado a una nueva norma que dice no a la reelección. Y es lo que se está respetando hasta el día de hoy. No a la reelección. ¿Está claro? Entonces, hay cositas que se han modificado. Pero no a la reelección se refiere, o sea, que no puede ser como por ejemplo el ejemplo de Venezuela, que Claro. Maduro se vuelve a lanzar y la gente lo vuelve a elegir. ¿Sí? Exacto, así es. O ¿Cuántos, sea, ¿cuántos gobiernos tienen que pasar para que pueda volver a... 5. ¿Cinco Después de gobiernos? 5 años, después de 5 años, un expresidente puede volver a Para eso, candidatear. un gobierno, después de un gobierno. Después de un gobierno, exacto, del periodo de un gobierno. Así es. De Sí, sí. relación clase antes de que vuelvan a ser administradores de terroristas. Es muy inicia ese proceso. No te entendí bien. No te entendí bien, Juan Flores. ¿O estás leyendo la Constitución? No, no entiendo. A ver, a ver. Está haciendo un hechizo, profe. Ah, ya. Creo que estaba leyendo con el micrófono. No te preocupes, no se preocupe, chicos. Muy bien, muy bien. Lo principal es que estamos aquí participando. Eso es importante. Sí. Por ejemplo, es así. Otro de los cambios que hay varios artículos que han sufrido modificaciones, pero no se puede cambiar la Constitución, solamente a través de leyes. Otro de los artículos, por ejemplo, dice que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no pueden candidatear y ser elegidos. ¿Está claro? En actividad. Ha salido una normativa a partir del Congreso de Alejandro Toledo en el 2002-2003, donde dice que los militares y policías no pueden candidatear, eso sí es cierto, porque son parte del Estado y protegen la soberanía y la ciudadanía, pero sí pueden votar. Pero lastimosamente ellos en ese momento no pueden votar todos porque están cuidando, protegiendo. Entonces el Estado, ¿qué les ha dicho? Paguen su multa. En pocas palabras, no saca dinero el Estado como sea. Algunos logran votar, la gran mayoría no pueden. Posteriormente tendrá que pagar su multa, como muchos civiles que no han votado, por supuesto. Recuerden que el voto es un deber, pero se ha vuelto un derecho porque la población no quiere ir a votar. Es que lastimosamente, no todos los candidatos van a reunir los requisitos que la población quiere. Eso es imposible, que un candidato sea perfecto, pues. Y cuando esté en el poder cambia. Y todas las personas no estamos de acuerdo con todos los candidatos, pero tenemos que ver al candidato más idóneo. Pero también otro de los problemas es que hay demasiados partidos políticos. Les permite el Jurado Nacional de Elecciones que la inscripción de muchos partidos políticos en este caso. Y es lo que vamos a ver. Profe, ¿puede volver la diapositiva un segundo? Ay, espérese. Un rato. ¿Está? Sí, déme un segundo para copiar nada más. Por eso les digo, esto es así, ¿no? El Congreso, entonces, es la única institución que lo hace y es lo que permite de esta manera plantear. Y los tres poderes están en esto. Igual repetir, el poder legislativo está casi por encima, casi, del poder ejecutivo y del poder judicial. ¿Está claro? Y recuerden que la institución, el poder del Estado, que puede destituir a cualquier autoridad, funcionario público del Estado, a través de lo que es el voto de censura y la interpelación. ¿Está claro? Profe. Así es, ¿ya? Por esa razón es así. Vamos a hablar del origen de las constituciones. En el Perú no ha sido fácil determinar esta normativa, esta norma jurídica. En el Perú, tras el proceso de la Guerra de la Independencia, cuando estaba don José de San Martín, mucho más antes, ¿no? La Revolución de Tupac Amaru,
Más antes la revolución de Juan Santos Atahualpa, de los caciques del norte, del centro, del sur. Luego la rebelión de los criollos. Entonces, Cela, Pumacao, perdón, bueno, Pumacao también estaban los hermanos Angulo, entre otros, pues buscaban ya de esta manera la libertad del Perú. Con la ayuda de San Martín y Bolívar se consolida. Pero ya los peruanos comenzaron a organizarse para copiar los modelos, los prototipos, tanto de Francia como de los Estados Unidos, porque fueron naciones que cambiaron sus destinos. Recuerden que Estados Unidos, las 13 colonias, fue la primera colonia en adquirir su independencia de un imperio bastante fuerte, el imperio inglés. En aquel entonces Jorge III, ¿no? Gobierno absolutista. Francia, tras la revolución del pueblo y movido por la burguesía, pues generó consigo el cambio de la monarquía a la república. Entonces, en base a eso, el Perú también comenzó a copiar esto. Aparte que el Perú fue el centro del poderío español, entonces, igual que México, ¿no? No le fue fácil liberarse de España. Y España tampoco no iba a dejar, pues, a su gallina de los huevos de oro. Porque el Perú, pues, hasta el día de hoy, tiene yacimientos mineros para explotar acá hasta miles y miles de años. El Perú prácticamente está sentado sobre una base de minerales, metálicos y no metálicos, aparte de otros recursos naturales que tenemos importantes. Entonces, España no lo iba a dejar. Recordarán ustedes que después de la independencia, en 1866, en el gobierno de Pezet, pues España quiso recuperar sus antiguas colonias. Y ahí se va a unir, porque Mariano Ignacio Prado le hizo frente a España, uniéndose Ecuador, Bolivia y Chile, la cuádruple alianza. Entonces, miren, ahí enfrentan a España y derrotan a España. Pero Bolivia, Chile y Ecuador tenían intereses, ambiciones en el Perú. Entonces, no fue la ayuda, como se dice, de pantalla, sino atrás había intereses como hasta el día de hoy lo hay. Todo país tiene sus intereses, como la guerra rusa-ucraniana, ¿no? Que hay intereses económicos y políticos de por medio por parte de Vladimir Putin. Entonces, esto llevó consigo que el Perú copiara, imitara esos patrones jurídicos. Y uno de ellos viene a ser, en este caso, pues, la Carta Magna. La Carta Magna del año 1215, época del feudalismo, si ustedes recordarán, época en la que Inglaterra, tras el gobierno de Juan Sin Tierra, este rey rebelde, bueno, peleó por las tierras que no tenía, pues cometía abusos a la población, maltratos a la población, lo que llevó consigo a que la nobleza y el clero le presentaran un documento a este señor y que lo firmara, para que de esta manera respetara las condiciones de vida de la población y también de ellos mismos. Por supuesto, a regañadientes lo firmó. Y sabemos que más adelante con Enrique II, Inglaterra cambia monarquía constitucional con los estatutos de Oxford, ¿no? Entonces ya se crea un parlamento en Inglaterra, que por supuesto el rey tenía siempre toda la supremacía. Y eso más adelante va cambiando, ustedes ya han llevado Historia Universal para eso. Entonces en el año 1215 se firma la Carta Magna. Ahí el nombre de nuestra Constitución, Carta Magna. ¿Está claro? Que así se le llama. Magno significa grande, superior. La independencia de las 13 colonias, la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Que generó consigo cambios en el mundo. Europa, pues, se asombró de esto, ¿no? Inglaterra haber perdido, pues, un gran territorio, un vasto territorio, que también posee recursos naturales. Y fue una gran humillación también por parte de Inglaterra, porque las grandes potencias, bueno, imperios coloniales de aquel entonces no habían perdido sus colonias, pero George Washington y otros estrategas militares rebeldes, pues pudieron de esta manera derrotar al poderío inglés, ¿no? Entonces, esto les sirvió a ellos elaborar ese libro en donde se hace respetar los derechos de la persona. Y con esto sabemos que Estados Unidos es la única constitución que prevalece hasta el día de hoy y han modificado algunos artículos de acuerdo a lo que ha avanzado la sociedad y el mundo, pero Estados Unidos es la única que tiene hasta el día de hoy. Luego está la Constitución de Francia tras la Revolución Francesa, que fue lo que se propuso en la Asamblea Nacional cuando se reunieron los representantes del Estado llano y de la burguesía por parte de ellos y parte de la nobleza en el Salón del Juego de la Pelota, en donde
plantearon de esta manera dar a Francia una constitución. Sabemos que en la Asamblea Nacional es el inicio ya a la revolución, porque ustedes saben que de ahí viene la Asamblea Constituyente, la toma de la Bastilla. Entonces, posteriormente a esto, se reúne ya en esta asamblea, la Asamblea Legislativa, y proponen y dan a Francia su primera constitución, que ha sufrido modificaciones también, por supuesto, con el pasar de los tiempos. España cae en poder de Francia, época de la era napoleónica. Destituyen a Fernando VII tras el motín de Aranjuez, ¿no? De esta manera, Pepe Botella, José Bonaparte, toma la dirección de España. Lastimosamente fue una persona que no le interesó el gobierno. Entonces, las autoridades españolas piden apoyo a las colonias americanas y se reúnen en las Cortes de Cádiz, los cuales plantearon de esta manera apoyo a Fernando VII, pero las colonias americanas que dijeron, no, nosotros queremos nuestra independencia, que se reconozca la libertad, la igualdad y la libertad de imprenta, para que se siga propagando, el Mercurio Peruano, revista que hablaba sobre las ideas de la Ilustración. Y de esta manera no llegaron a ningún acuerdo. Los colonos americanos regresan y se forman las juntas de gobierno, lo que inició de esta manera el proceso de independencia de América. Es aquí entonces que se redacta un libro, un documento llamado la Constitución de 1812, que es lo que pidió de esta manera San Martín a los representantes del virrey Pezuela y el virrey La Serna para que el Perú sea ya independiente. Pero sabemos que en estas conferencias que se hicieron en la época de la independencia en el Perú no trajeron buenos resultados y se dio posteriormente el retiro de San Martín, la llegada de Bolívar, y con Junín y Ayacucho definitivamente se determina nuestra independencia peruana. Y estos son los orígenes. De ahí ya el Perú en 1823 promulga la primera constitución, que no entró en vigencia, por supuesto, ya que lastimosamente llegó Bolívar. Ya hablando de nuestro país específicamente, el Perú ha tenido hasta la fecha 12 constituciones. 12 constituciones que han sido intereses políticos, modificaciones para mejorar las condiciones de vida de la población, por golpes de Estado, intereses personales, si hablamos del gobierno de Leguía, mejorar y ayudar a la población, hablamos de la Constitución del 79. Entonces, todo esto llevó consigo, pues, a pensar bien las cosas para establecer un documento que haga prevalecer los derechos de toda persona. La primera constitución, acá voy a hablar de algunas nada más, porque luego les voy a mencionar en otra PPT todas las que vienen, fue la de 1823. En aquel entonces, ustedes recordarán, ¿quiénes estaban como presidentes del Perú? ¿Recuerdan ustedes? Don José de San Martín. No, ya se había ido San Martín, recuerden. Y Ah, él no fue Bolívar. presidente. Tampoco. Bueno, Bolívar todavía estaba para entrar al Perú. ¿Quiénes eran presidentes del Perú? Habían 2 presidentes en aquel entonces. A ver, ¿recuerdan? Ustedes saben que cuando se va San Martín dejó establecido el primer Congreso Constituyente, 1822, que fue una de las obras del protectorado. Para eso se formó una junta de gobierno, dirigido por Ribagüero Lamar. Pero el poderío, mejor dicho, la influencia española aún se encontraba en el Perú. Y a la salida de San Martín, Canterac, mejor dicho, La Serna, da la orden de nuevamente avanzar para tomar Lima. Entonces la incertidumbre de la población pues era bastante agobiante y querían de esta manera cambios. Y uno de los proyectos de San Martín fueron las campañas a puertos intermedios, entrar por el sur y derrotar a los españoles. Pero faltaban tropas, faltaba armamento. Entonces San Martín no tenía. Y va porque lo apoye Bolívar. Pero Bolívar no lo pudo apoyar en ese momento. Y más todavía cuando propuso sus ideas monárquicas, pues los peruanos ya no quisieron nada con San Martín, porque ya sabían de Bolívar también en este caso. Y se produce un golpe de Estado, dirigido por José de la Riva Agüero. Y fue el primer presidente del Perú, José de la Riva Agüero.
Parte del Congreso no estaba de acuerdo con esto y Rivagüero no quiso que Bolívar viniera al Perú por sus ideas chauvinistas, nacionalistas en extremo, porque ya sabía lo que estaba haciendo en la Gran Colombia. Y muchos partidarios peruanos dijeron no, pero el Congreso decía sí, que venga. ¿Está claro? De esta manera entonces lo invitan a Bolívar a venir al Perú. Rivagüero de esta manera pues va a realizar la primera campaña, bueno, se realizan las campañas a puertos intermedios y fracasaron. Fueron derrotados los peruanos por parte de los españoles. Y los españoles comenzaron a avanzar para llegar a Lima. Entonces la desesperación era más grande, lo cual llevó consigo entonces la destitución de Rivagüero. Pero Rivagüero no aceptó la destitución. Se fue a Trujillo con un grupo de congresistas y de ahí comenzó a dirigir al país, pidiendo apoyo a Inglaterra y a otros líderes que estaban de acuerdo que Bolívar no entrara al Perú. El Congreso nombra como presidente al Marqués de Torre Tagle. Recuerden que en el gobierno del Marqués de Torre Tagle se crea la segunda y tercera bandera del Perú y con esto, pues ya el escudo nacional y el himno ya existían, entonces ya el Perú ya tenía identidad. En esos momentos el Congreso estaba debatiendo ya para elaborar una nueva constitución. En 1823 se promulga la constitución y a los días, ahí nomás, ingresa Bolívar al Perú. Bolívar asume los poderes del Estado porque el Congreso se lo otorga y manda que guarde su constitución y prácticamente nunca entró en vigencia la primera constitución de tendencia liberal. Y esto es lo que se va a dar. Lo que llevó consigo, pues, que en el gobierno de Bolívar se estableciera, tras el gobierno de Andrés de Santa Cruz, una constitución vitalicia. ¿Qué decía la constitución vitalicia? Que el presidente gobierna hasta que muere. Y uno de su cúpula o sucesores de él seguiría dirigiendo el Perú. Constitución Madre, 1828. Gobierno de José de la Mar, primer presidente constitucional del Perú, porque él fue elegido democráticamente. ¿Está claro? Recuerden bien los términos porque así preguntan, ¿ah? Se le llama Constitución Madre porque aquí se establecieron ya los derechos que sacaron de los derechos del hombre y ciudadano de Francia. Copiaron de esta manera la forma de gobierno democrática dirigido por tres poderes según las ideas de Montesquieu, ¿no? Así como también el apoyo de los gobiernos locales, las municipalidades, y el apoyo de los gendarmes, quiere decir la Policía Nacional. Reestructurar la economía nacional. O sea, ya se planteó la base para iniciar una república democrática. Por eso se le llama Constitución Madre. Constitución que duró mayor tiempo en nuestro país, 60 años, la de 1860, gobierno de Ramón Castilla, llamado el soldado de la ley o el reorganizador de la economía nacional. ¿Está claro? Y la que duró menos tiempo, 1867 en el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Profesor, pero usted nos ha dicho que la de 1860 duró 60 años y 7 años después salió otra constitución. ¿Cómo es esto, no? Exacto. En el gobierno de Mariano Ignacio Prado, este señor propone una constitución, pero el Congreso no se la acepta, porque decía que se haga prevalecer la Constitución de Castilla, que estaba mejor estructurada. De tal manera, entonces, Ignacio Prado comenzó a hacer que funcione, que se ponga en práctica su constitución. El Congreso le dio la opción de que si no saca, o mejor dicho, no respeta la Constitución de 1860, será sacado del gobierno. Y este señor, pues, a pedido también de sus coayugados, es decir, la gente que lo apoyaba, decide retirar esa constitución que prácticamente duró cerca de 4 meses. Y siguió prevaleciendo la de 1860, que hasta el gobierno de Leguía se va a modificar, se va a cambiar. ¿Está claro? Profe, un segundo vuelo, por favor, un segundito. Ahí está. Y esto es lo que realmente se va dando, ¿no? Entonces, como la forma en la cual se plantean, y algunas de las constituciones, claro, todas las constituciones de Perú tienen su historia, por supuesto, pero eso sí ya nos tomaría más tiempo. Pero eso es de manera resumen para que ustedes vean cómo es lo que se va dando. Y las que comúnmente más preguntan, en este caso, ¿no? En los diferentes exámenes que se dan, porque son las que más llaman la atención. Nuestra actual constitución, jóvenes. Recuerden que hablamos del referéndum. Sabemos que el 5 de abril del año 92, Fujimori
realiza el llamado autogolpe. Autogolpe es porque el presidente civil lo hace con apoyo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no toman el gobierno. Cuando las Fuerzas Armadas toman el gobierno se llama golpe de Estado. Cuando lo hace el mismo presidente con apoyo de las Fuerzas Armadas, pero él sigue dirigiendo, se llama autogolpe. Lo que también quiso hacer Castillo, ¿cierto? Restablecida ya la parte democrática, entre comillas, porque tuvimos un gobierno, se podría decir, constitucional, perdón, democrático de facto. Democrático porque se convocó elecciones para un nuevo parlamento. De facto porque fue en contra de la Constitución. ¿Qué hizo Fujimori? Si ustedes recordarán, cerró el Congreso. Reorganizar la economía nacional, ayudar a levantar el país, hasta ahí todo estaba bien. Pero cuando dijo reorganizar las instituciones públicas, destituyendo a todas las autoridades y tomando apresar al presidente de la Cámara de Senadores y Diputados, cerrando las fronteras, no dejando salir a nadie, para iniciar un proceso de investigación de los corruptos y hacer frente al terrorismo, no respetando el Pacto de San José de Costa Rica, le llamamos anticonstitucional, gobierno de facto. Y eso es lo que hizo Fujimori. Entonces, 3 meses después, se convocan elecciones parlamentarias y se establece el Congreso Constituyente Democrático porque planteó dentro de sus medidas cambiar la Constitución del 79. La del 79 es más del pueblo, es liberal, pero más del pueblo. En cambio, la actual es un poco más de tendencia capitalista liberal. ¿Está claro? Que favorece un poco, en parte, a la oligarquía. En cambio, la 79 favorecía más al pueblo. Y es la que se quiere retornar. Pero bueno, vamos a ver qué sucede más adelante. El Congreso, entonces, del año 92, de esta manera, se elige y su presidente fue Jaime Yoshiyama. Ahí Fujimori ya tuvo la mayoría de su partido. Entonces, todas las leyes, de esta manera, se dieron con el propósito de que mejoras al Perú. Bueno, se comenzó a cambiar. ¿Para qué ese señor cambió bastante al Perú? Se apoya bastante ese aspecto. Lo que sí no aceptamos es que violó los derechos humanos y fue en contra de muchas cosas de la realidad peruana. Sabemos que, como les decía anteriormente, el Congreso se reúne en 2 sesiones, el Congreso Constituyente de aquel entonces, que estaba formado por 80 congresistas, que ahí debió de quedarse esa cantidad, 80 congresistas. En 2 sesiones ordinarias aprobaron cambiar la Constitución. Entonces lo convocan a referéndum. El presidente de la República convoca elecciones de referéndum y el Jurado Nacional de Elecciones lo pone en práctica. La OMPE, trabajamos. El 31 de octubre de ese año, Halloween, fuimos a votar por el sí o el no a la reforma constitucional. Según las estadísticas, se dice que ganó el no a la reforma, pero Fujimori era dueño del gobierno y ganó el sí a la reforma y fuimos de esta manera. Bueno, se hizo la modificación. El Congreso, de esta manera, aprobó. Luego del referéndum, iniciaron el debate, prácticamente, y se modifica la Constitución. La Constitución actual, anterior, jóvenes, la de 1979, tenía 307 artículos. 307 artículos. La actual tiene 206 artículos. Se eliminaron algunos y se fusionaron otras. ¿Está claro? Es decir, otras fueron cambiadas. Entonces, casi, profe, o sea, 100 artículos menos. 100 artículos menos, así es. Bastante, ¿no? Si analizamos la Constitución del 79 comparándola con esta, hay muchas cosas que esa del 79 nos favorece, muchachos. Nos apoya mucho. Nuestros derechos son más respetados. En cambio, la de acá se cortaron muchos derechos de nosotros. Muchas cosas no nos apoyan las leyes, en este caso. Por ejemplo, la del 79 habla de la fuerza, el apoyo de los sindicatos como una manera de proteger al trabajador. La actual no habla nada de sindicatos. Y los sindicatos prácticamente ya no tienen poder hoy en día. Miren, le quitó el poder al pueblo, lastimosamente. Y lo maneja el gobierno. O sea, el gobierno es el que dirige todo, dice. Y el pueblo tiene que acatar. Sí, una gran controversia, ¿no? El Congreso aprobó esta ley de la Constitución el 29 de diciembre del año 93. Lo aprueba ahí. Por mayoría absoluta. Claro que hubieron opositores que decían que no, que la Constitución del 79, que tiene que hacer.
pero ganó de esta manera ese hermano. Luego, como toda ley, sabemos, se tiene que publicar en el diario oficial el peruano. Recuerden que el peruano es el diario del Estado, ¿ah? Y esa ley fue publicada, o sea, para que entre en vigor, o en rigor, perdón, y fuerza, el 30 de diciembre de ese año. Y para nosotros, entró en vigencia el 31 de diciembre del 93. A partir de ahí, esa constitución que ustedes están viendo, en todas las presentaciones que las imprentas lo hacen, es la que nos rige hasta el día de hoy. Ahora, no se vayan a asustar o llamarse la atención o reclamarle a la librería al lugar donde compran, si algún día lo hacen, que las constituciones, ahí en la carátula, en la portada, dice 1998, 2000, 2001, 2016, 2023, hasta le ponen 2024 ya. No se preocupen por eso. Ese es el año que esa editorial ha impreso ese libro. Pero todas esas constituciones son del año 93. Así que de eso no se preocupen. Yo le digo esto porque hay academias, yo trabajo en otro tipo de academias, militares, por ejemplo, policiales. Entonces yo a ellos les pido constitución porque trabajamos de esta manera, porque es más exigente. Y ellos me dicen, profesor, pero acá dice 2020, profesor, ¿vale la constitución? Sí vale, le digo. Solamente es la impresa, lo han impreso ese año y lo están vendiendo. Pero el contenido es el mismo. Ah, ya, profesor, por si acaso les explico. Entonces, nuestra constitución vigente el 30 de diciembre. Pero eso fue aprobado en la tarde. Recuerden que el Congreso trabaja todos los días, todo el día. Se dan sus descansos, por supuesto. Ellos trabajan hasta, como dice, Año Nuevo. Y fue aprobada, perdón, en la noche del 31 de diciembre. Y de esta manera, la vigencia de la Constitución. Ese día, como sabemos, la población pues está arreglando su casa, arreglando locales, viajando, yendo a ciertos sitios para pasar Año Nuevo y según su cábala, que nos vaya mejor para el año siguiente. Desentendidos, perdón, de que había una nueva constitución. ¿Hasta quién habla? Yo en esa época, pues, 20 y tantos años, joven, rebelde, buscando dónde divertirme, etcétera, de cosas, sanamente, por supuesto. Al día siguiente, como decimos, de manera familiar y social, después de la resaca, en la tarde, en la noche, algunos prendimos la televisión, los periódicos ya comenzaron a sacar también noticias y manifestaron que ya teníamos una nueva constitución. En un examen de una universidad particular, creo que es la Católica o San Martín, la Villarreal creo que lo copió una vez, pusieron así: fecha en que entró en vigencia la actual Constitución del Perú. Jóvenes, y no pusieron 31 de diciembre, pusieron 1 de enero del año 94, y abajo ninguna de las anteriores, entre otras fechas, por supuesto. Y los jóvenes, porque yo enseñaba academia, conversando con algunos, ¿no? Yo estaba ya trabajando, en este caso, en otras cosas, decían, ¿no? Yo escuchaba a los jóvenes, decían, oye, pero la respuesta no había. Y según yo veo los resultados, tampoco es ninguna de las anteriores. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, no? La respuesta es 1 de enero del año 94, que también es válido. Porque para nosotros, socialmente, lo consideramos así. Pero legalmente es el 30 de diciembre. En el caso de algunas preguntas, que vengan las dos alternativas, 31 de diciembre o el 1 de enero del 94, se marca el 31 de diciembre. ¿Está claro? El 31 de diciembre. En el caso, perdón un ratito. El bullicio de la sociedad no lo podemos, no podemos hacer nada, ¿no? Las calles son libres. Como les digo, en el caso, pues, no venga el 30 de diciembre, pero venga 1 de enero del año 94, esa sería la respuesta. Profesor, y si no viene ninguna de ellas, ninguna de las anteriores. Está claro. Entonces, dependiendo de esto. Ya que es una parte, bueno, es un tema que San Marcos y Villarreal preguntan bastante, la Constitución y los derechos, que es lo que viene bastante para eso. Por eso son temas que les estoy tratando bastante a ustedes y les estoy explicando de manera bastante, un poquito más detallada, para que ustedes lo puedan entender mejor. Y las dudas que haya, las vamos a sanear de esta manera. Que en algún momento van a quedar más dudas, pero tenemos que leer, indagar, lo que les hablaba al inicio.
Desconocemos de muchos datos, informaciones, textos, documentos. Hay que empaparnos. Bueno, de los documentos que nos permiten acceder, por supuesto. Que hay documentos que no, por supuesto. Pero de esos documentos que nos permiten acceder, llegar a ellos y conocer, aprender, conozcamos, jóvenes, conozcamos. Para que no nos agarren, como decimos la palabra, de cholitos, pues. ¿Está claro? Que es un término social. O sea, que no te agarren, pues, que no sepas nada, ¿no? Tú tienes que saber siempre algo fundamental. Entonces, a esto es lo que vamos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro, profe. Todo claro. Muy bien. Listo. A esto es lo que yo me refería anteriormente cuando les decía a ustedes, como ustedes pueden ver, hay una gama de presentaciones de este libro. Esta es una, por ejemplo, lo que yo le estoy poniendo ahí es una constitución comentada. Por eso hay una constitución comentada, sí, es gordita. Estas sí cuestan caras, están como 60, 80 soles, hasta algo más, creo. Porque es el mismo Congreso el que lo va. Representantes ahí han hecho sus libritos o constitucionalistas que elaboran y cada artículo tiene su comentario. Pero no es un comentario en pedacitos, es un comentario de 6, 7, 8, 10 hojas, jóvenes. Por eso el librito es gordo. Cada artículo tiene su forma de cómo la interpreta. Es más, hay libros que solamente hablan de ciertos artículos de la Constitución, o sea, juristas, constitucionalistas, se han evocado a ciertos artículos y son libros de 1.200 hojas que hablan de 1 o 2 artículos, imagínense. Son personas que estudian la Constitución. Bueno, esto para los que estudian Derecho, ¿no? Ya un poquito más la parte jurídica, ¿no? Todo lo relacionado a lo que es la parte de Derecho, ciencias políticas, por ejemplo, que tienen que estar en esto. Claro, ahora el Internet nos ayuda, abrimos un libro ahí y comenzamos a leer, ¿no? La parte jurista. Nuestra actual Constitución, jóvenes, y estos son los números de la tinca que siempre le digo a los chicos, hay que aprendernos. Está estructurada por 6 títulos, 26 capítulos, 206 artículos, 16 disposiciones transitorias y finales y un preámbulo. Esto es lo que contiene nuestra Constitución. ¿Está claro? Así de esta manera está estructurada, está organizada, está formada, así la han creado. El responsable de esta Constitución fue el señor Jaime Yoshiyama. ¿Por qué se dice esto? Porque él fue el presidente del Congreso Constituyente de ese entonces. Y aún ahí figura todavía su nombre y su firma en las constituciones que hasta el día de hoy llegan a nosotros. ¿Está claro? Y de esta manera, así está formada nuestra Constitución. Comprende 3 partes, o sea, en el contenido dentro está formado así por títulos, capítulos, artículos, disposiciones y un preámbulo. Pero en sí tiene 3 partes, es decir, ese librito se divide en 3, dentro del cual están los títulos, los capítulos, los artículos. Una parte, la primera parte, que se llama preámbulo. Y el preámbulo está al inicio. Abrimos esa pasta del libro y ahí está, dice preámbulo, que es la presentación de la Constitución, como el prólogo de un libro. Entonces, ahí se plantean que la ideología, el aspecto político, el aspecto ético, religioso, social, económico, cultural, por el cual se crea la nueva Constitución del Perú. Y a continuación de esa presentación viene título 1, capítulo 1, artículo 1, y comienza todo el desarrollo de la Constitución. Luego, título 2, capítulo 2, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta llegar a los 206 artículos y posteriormente las disposiciones. Entonces, el preámbulo es la presentación del texto, es la manera en la cual el responsable Jaime Yoshiyama planteó la necesidad de crear una nueva Constitución del Perú, teniendo presente los problemas sociales, económicos, políticos y teniendo a Dios presente en lo que el hombre está haciendo para los confines de la historia peruana. Lo seguimos hasta el día de hoy. La parte dogmática, dogmas, ideas que se plantean con el propósito de reconocer y saber cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestros derechos. Son indiscutibles. ¿Perdón? También son indiscutibles los dogmas, profe. Por supuesto, exacto. Así es. Ese es cierto. No se puede tener dudas, no. Es algo que está impuesto ya y que no se puede cambiar. Sí. Es como un absolutismo de leyes, ¿no es cierto?
se dice y hace. De ahí se derivan todas nuestras leyes, por supuesto. Por repetir, algunos han sido modificados, ¿no? Para mejoras, por supuesto. Otros, bueno, de acuerdo a los intereses del momento que se han presentado. La parte dogmática, entonces, habla de nuestros deberes cumplir y nuestros derechos exigir norma jurídica. Ahora, la Constitución solamente tiene 2 artículos que habla de deberes, el 38 y el 44. El 38 que habla sobre los deberes de la persona y el 44 que habla sobre los deberes del Estado. Deberes de la persona, honrar al país, respetar la Constitución y las leyes. Deberes del Estado, defender la soberanía, defender la Constitución, proteger a la ciudadanía. Esos son los deberes del Estado. ¿Está claro? El resto todos son derechos. Desde los derechos fundamentales que están en el artículo 1, 2 y 3, hasta los últimos artículos del 206, que es de la reforma de la Constitución. Entonces, de esta manera es lo que se va a plantear. La parte orgánica. Orgánica viene de órganos, instituciones del Estado. Quiere decir de las funciones que cumplen todas las instituciones del Estado. El Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial, la Fiscalía, la OMPE, Salud, Infocor, Indecopi, SUNAT, etcétera, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, la Municipalidad de Lima, el presidente regional. Todas las instituciones del Estado son reguladas, fiscalizadas por la Constitución y de esta manera velan por el buen funcionamiento de su trabajo. Lastimosamente sabemos que no todas las autoridades cumplen sus funciones. Entonces, a ellos se les aplica sanciones, siendo destituidos de su cargo. ¿Está claro? Y si han cometido delitos fuertes, el Congreso los llama para ser interpelados. En base a eso, las personas pasarán al Poder Judicial, antes a la Fiscalía para el Poder Judicial, o si son inocentes, seguirán el cargo o simplemente ellos mismos se hacen a un costado. Como lo que pasa con los ministros de Estado, ¿no? Sabemos que los ministros de Estado, pues, están habiendo bastante modificaciones, variaciones. Es que también ellos no apoyan todas las cosas que están pasando. Entonces, y antes los problemas que se presenten, prefieren mejor hacerse a un lado porque ya saben lo que viene. Y los que van a asumir saben el problema que se les va a venir. Entonces, no quieren, o mejor dicho, evitan esos problemas, porque saben que las cosas no están bien. Bueno, personajes que invitan, recuerden que los ministros es meritocracia, dedocracia, personas que quieren ayudar a dirigir al país con el presidente de la República. No necesariamente son del partido político, por supuesto que no. Cualquier persona, empresario, no empresario, etcétera, que todos de esta manera contribuyen con ello. Entonces, son de esta manera las partes que se dan. ¿Está claro? Sigamos. Aquí, por ejemplo, les estoy colocando lo que comúnmente también preguntan en los exámenes. Los títulos de las constituciones. Ahí están los 6 títulos. Título 1, de la persona y de la sociedad. Título 2, del Estado y la nación. Régimen económico, estructura del Estado, garantías constitucionales y reforma de la Constitución. De la persona y de la sociedad habla de nosotros, el derecho a la vida, la alimentación, la educación, la participación, el formar partidos políticos. ¿Está claro? En este caso, el trabajo. Así como también, en este caso, pues, las reuniones pacíficas. Y todos esos derechos importantes y nuestra participación dentro de lo que es cuando el Estado nos invita, por ejemplo, a participar de las elecciones. Cuando nos informan sobre el presupuesto de la República, cuánto cuenta el Estado para el próximo año y el dinero que tiene el Perú, ¿es cierto? De las que hacemos en las comunidades vecinales, por ejemplo. ¿Está claro? Eso es lo que nos participamos nosotros. Del Estado y la nación, que va a haber un tema más adelante, que el Estado es la organización del pueblo dentro de un territorio basado en leyes, y la nación que tiene costumbres, tradiciones, tiene folclore, tiene historia. Entonces, todo eso, ¿no? Y ahí están incluidos los poderes del Estado. El régimen económico, los recursos naturales,
la producción, parte de esto, el trabajo, así como también organismos que pertenecen a este régimen. La Contraloría General, en este caso se podría decir en este caso la parte de el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Bancas y Seguros. En la estructura del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Está claro, los tres poderes están ahí. De las garantías constitucionales que defienden y buscan recuperarnos nuestros derechos que han sido violentados, violados, vulnerados por instituciones o personas. Y ustedes saben que las garantías constitucionales son 6, ¿no? Y algunos recordarán, pues hablamos, por ejemplo, del habeas corpus, el habeas data, acción popular, por ejemplo. ¿No es cierto? Son, de esta manera, normativas amparadas por la Constitución, que de esta manera las personas buscamos denunciar y que se haga prevalecer nuestros derechos. Por ejemplo, el habeas corpus que hoy en día, bueno, siempre ha estado de moda debido a las violencias entre personas, familias e instituciones. El feminicidio o el intento de feminicidio, maltratar a la mujer, que también hay varonicidio, por supuesto, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que una autoridad no cumpla sus funciones, un alcalde, por ejemplo, que no acate las disposiciones, acción de cumplimiento, es decir, no está acatando la disposición. Cuando agreden a la población, cuando retienen a la población sin ninguna explicación, por ejemplo, hablamos de la acción popular, cuando se agrede a la Constitución a través del Tribunal Constitucional, que se procede ahí, la acción de inconstitucionalidad. Entonces, y la Constitución lo ampara, lo protege de esta manera. Ustedes saben, y justo hablábamos al inicio y uno de los jóvenes participó, se hablaba del estado de sitio y el estado de emergencia, ¿no es cierto? Eso está, por ejemplo, dentro de las estructuras del Estado. Respaldado por el presidente de la República, la Constitución en el artículo 137 manifiesta que el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, establece el régimen de excepción, que es el estado de sitio y el estado de emergencia. Es parte también donde las garantías constitucionales, algunas quedan, prevalecen, otras se guardan. Cuando hay estado de emergencia y estado de sitio, ciertas garantías ya no funcionan. Por ejemplo, las únicas nomás que quedan es el habeas corpus y la acción de amparo. Las demás quedan suspendidas. O sea, profesor, ¿pueden atacar al pueblo, matar al pueblo, encarcelar al pueblo? Sí. La Constitución ahí no va a hacerse prevalecer porque el pueblo está violando los derechos de lo que establece la Constitución. Entonces, se tiene que calmar a la población de estas cosas. La reforma de la Constitución, que es el último título que habla sobre los cambios que se deben de hacer en la Constitución, las modificaciones. Sabemos que el 9 de diciembre del 2018 fue el último referéndum al cual hemos asistido los ciudadanos, gobierno de Martín Vizcarra, donde se modificaron 4 artículos de la Constitución Política del Perú, pero para eso se convocó al referéndum, en donde se habló de cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura por Junta Nacional de Justicia. Se habló de esta manera de la no reelección de los congresistas, y es lo que se está cumpliendo hasta el día de hoy, que los congresistas están pidiendo nuevamente que haya reelección de congresistas, pero no queremos, porque hemos visto que congresistas se han quedado por mucho tiempo y ya no tenían nada que hacer, ¿no? Y más en lo que se enriquecían ellos y cometían corrupción. Entonces, hoy en día se eligen a nuevos candidatos. Bueno, sabemos que no todas las personas pues hacen las cosas de manera adecuada. De esta manera. Aquí están las 12 constituciones que el Perú ha tenido. Ustedes dirán, profesor, pero ahí están los nombres de los presidentes de la República y usted nos dijo que el presidente nada tiene que hacer con la Constitución. Exacto, por supuesto. Quienes elaboran y promulgan la Constitución es el Congreso de la República. Pero no van a poner, al momento de estudiar para nosotros, los 80, 120 o 100 representantes del Congreso. Entonces, se pone el nombre del presidente que estaba de turno en ese día como representación del gobierno, nada más, pero él no la promulgó. ¿Está claro? Se pone como nombre al representante del gobierno, que es el presidente, pero el presidente no promulga la Constitución.
Y hay que tener presente en las preguntas de los exámenes, acá también les hago un hincapié. Si te dicen, la Constitución de 1860 fue promulgada siendo presidente o en el gobierno del presidente y te ponen los nombres de los presidentes, ahí sí pones Ramón Castilla. Pero si te ponen, el presidente Ramón Castilla promulgó la Constitución del año, es ninguna de las anteriores, porque él no promulgó leyes, lo hizo el Congreso. ¿Está claro? El Congreso de 1879 promulgó la Constitución del Perú, siendo presidente del Perú, Morales Bermúdez. Así marquen, por favor. No vayan a poner que el presidente promulga una Constitución. Nunca. ¿Está claro? No, es el Congreso. Por favor, eso tenerlo presente. Y ahí les estoy colocando el año del que se promulga la Constitución y el representante del gobierno de aquel entonces. El Marqués de Torre Tagle, Andrés de Santa Cruz, José de la Mar, primer presidente constitucional del Perú, José de Orbegoso, Gamarra, si ustedes saben, esa es la etapa de la Confederación Peruano-Boliviana, Ramón Castilla, la época de la economía falaz, Mariano Ignacio Prado, gobierno tirano, más adelante se provocó la guerra con Chile, Augusto B. Leguía, la Patria Nueva, modificó al Perú, el oncenio de Leguía, Luis Sánchez Cerro, que destituye a Leguía y plantea, pues, mejoras y cambios, Morales Bermúdez, retornando ya a la vida democrática después de varios años de gobiernos militares entre Velasco, Alvarado y Bermúdez. Y recuerden, Morales Bermúdez recién ha fallecido el año pasado, de 105, 106 años ha fallecido este general, ¿no? Y la última del señor Alberto Fujimori, pues, ¿no es cierto? Que gobernaba en esos momentos el Perú, que es lo que realmente se va a dar. Entonces, a esto es lo que realmente se va a dar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro, profe. Todo claro. Muy bien, señor Juan. Para finalizar, entonces, ¿por qué es importante este documento para nosotros? Reglamenta, conduce, guía al Estado. Recuerden que el Estado es la nación, el pueblo que vive en un territorio y nos basamos en leyes. Y una de esas leyes es la Constitución política, como le mostré el video al inicio. Igualdad, beneficios, provechos y vida para todos nosotros. Al reglamentar, ponerle normas, reglas a cada institución y a nosotros mismos, buscamos una patria mejor, pero tenemos una gama de problemas sociales. Estos problemas sociales sabemos que nunca van a acabar porque siempre va a haber disconformidad de la población entre nosotros y para con el Estado. No somos perfectos y las leyes no siempre son iguales para todos, porque vivimos en diferentes condiciones también. Marcan las instituciones públicas y dividen los poderes. Quiere decir, señala que cada institución pública tiene un trabajo que hacer. El Ministerio de Justicia, la Fiscalía de la Nación, el Banco Central de Reserva, la SUNAT, todas tienen una función que hacer. Y el Estado se organiza bajo tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Constituye un medio de formación cívica, para eso es el curso de cívica. Formarte en valores, hacer prevalecer tus derechos y recalcar tus deberes para seguir practicando la identidad, el nacionalismo. Ese es el curso de cívica. Y eso es lo que la Constitución también nos dice. Por eso se enseña cívica. O en el colegio que se llama TPCC, que lo incluyen con un poco de persona-familia, ¿no es cierto? O sea, psicología. Pero esa es la característica de lo que se va a dar. O sea, ¿por qué la importancia? Manifiesta en el Estado un orden de derecho político necesario para la convivencia social. Nosotros, al plantear normas y reglas, al estar de acuerdo en algo, vamos a llevarnos bien. Pero si hay algo en desacuerdo, la discrepancia comienza. A veces hasta en el barrio mismo, ustedes saben, hay problemas con los vecinos. Porque me tiró la tierra, me echó agua, su perrito hizo sus necesidades y usted no limpió. Tantas cosas, ¿no? O los vecinos chismositos que tenemos también en este caso, ¿no? Entonces, parece mentira, parece que no hubiera nada en esa casa, pero detrás de esa ventana está parada la persona y se sabe la vida de la gente. Entonces, a veces nos generan conflictos también. Y quieran o no,
son los vecinos también los que nos informan a nosotros sobre nuestros hijos, diciéndole, vecino, vi a su hijo en la esquina, ay, con unos muchachos, Dios mío, ay, no, vecino, hablé con su hijo, sobre esos muchachos no son de buen vivir. Nos da una buena información y tenemos que aclarar con los hijos, aunque cuidan también a nuestros hijos, aunque a veces también maltratan a nuestros hijos, pero bueno, es parte de la convivencia social, lo bueno y lo malo, ¿está claro? Lo que lleva consigo entonces a nosotros a tomar conciencia de las cosas. Por esa razón, cuán importante es nuestra constitución política, porque es parte de lo que aquí estamos hablando, estamos viendo, y ustedes como parte de la institución, pues realmente el propósito es llevarles a ustedes datos, informaciones de la que ya tienen, para poder de esta manera ustedes desenvolverse frente a una evaluación próxima, dependiendo de ustedes, a lo que vayan a hacer. El propósito objetivo es despejar dudas. Eso es importante. Señores, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? Se han quedado estupefactos. Léelos. Muy bien. Ese es el propósito, el objetivo, por eso les decía al inicio, jóvenes. Gracias, hijo, muchas gracias. Gracias. El estudiar este librito. Y yo los invito a que lean ese librito, jóvenes. Profesor, pero yo no voy a ser abogado, yo no voy a estudiar derecho. Miren, jóvenes, yo tampoco soy abogado. Me gustan las ciencias políticas, me gusta la parte de la Constitución, porque he aprendido muchas cosas. Desde el colegio nos hacían a nosotros leer la Constitución. Y eso que yo estaba antes con la Constitución del 79, ¿no? Porque esa es de mi época. Claro que después cambiamos la del 93. Pero aprendí muchas cosas y me gustó mucho debatir, me acuerdo con el profesor de educación cívica, perdón. Y nos hablaba de la realidad de esos momentos, ¿no? Y era época del terrorismo, jóvenes, entonces fue terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo uno aprende a hacer prevalecer tu manera de ser, tu manera? Pero lo que nos decía siempre el profesor, y en la universidad también, porque llevé cursos sobre lo que es la parte de cívica, ¿no? Le llamamos el derecho constitucional. Fundamentar lo que tú quieres decir y hacer llegar, y llegar a los demás. Yo no digo que sea difícil, fácil, sino es complejo, porque hay que tener estrategias y palabras para poder ellos te escuchen, te acepten, te critiquen, pero no te tienen tomate podridos. A eso es lo que vamos. Lo que sucede con muchos candidatos. Le tiran huevos, piedras, porque no saben cómo llegar. Ustedes conocen de un señor llamado Acuña. Podrá ser un buen empresario, pero no tiene facilidad de palabras de llegar a la población. Entre otros candidatos más que hemos tenido así. O personas que han tenido buenas ideas, pero no saben cómo llegar al pueblo. Uno de los candidatos, no soy aprista por supuesto, que ha sabido y sabe, bueno, ha sabido, porque ya está muerto, llegar a la población y convencer y mover masas, Alan García. Si no hubiese sido aprista, yo a esa persona lo he admirado bastante, su fluidez de palabras, su inteligencia, su desenvolvimiento, cómo llega a la población, como persona y como político y como orador, no como aprista, por supuesto. Y eso que yo soy de la Vía Real, imagínense que es una universidad aprista, ¿no? Pero imagínense, así, ¿no? Y así hay grandes políticos hoy en día que hacen esto. Como hay políticos que tienen que entrenar más, practicar más, para poder llegar de esta manera a mucha parte de la población de esta forma. ¿Está claro? Vamos a ver aquí, a ver un ratito. Ustedes tienen ahí el material, en este caso su librito, yo lo tengo en otra postura. Ahí en su librito a ustedes les he planteado, les he dado como dato, base de información, los títulos que comprenden, ¿no es cierto? El título 1, el capítulo 1, capítulo 2, sus correspondientes títulos que se dan ahí con la cantidad, qué artículo a qué artículo comprenden, para que ustedes lo tengan como referencia. Pero de esta manera sepan también de qué tratan algunos artículos. Algunos artículos son mencionados, se los he mencionado en parte en la explicación. Artículo 2, el artículo 38, el artículo 44, el 43, el 45, el 66, por ejemplo, el 90, ¿no? El 118, el 200, el 206, era de las reformas. Entonces, realmente
son los que comúnmente preguntan, que también pueden preguntar algunos otros, pero de referencia, lo que les doy, porque es lo que comúnmente, como les digo, preguntan las universidades en este caso. ¿Cuál es el propósito? Saber reconocer nuestros derechos, para saber fundamentar y que la institución sepa que tú sabes esos derechos. ¿Está claro? Y esa es parte de la vida de todos nosotros, jóvenes. Vuelvo a repetir, a veces hay personas que dicen, yo tengo mis derechos. ¿Y cuáles son? No sé, pero yo tengo mis derechos. No saben. No saben cuáles son sus derechos. O sea, es vergonzoso, ¿no? Es cuando la persona que no tiene fundamento para defenderse y dice, tú no sabes con quién te estás metiendo. Yo hago una llamada y te vas preso, porque tengo mis derechos. Y la persona que le dice, ¿y quién eres para que con una llamada me denuncies, me mandes preso? ¿Y cuáles son tus derechos? Si yo también los tengo. A ver, dime tus derechos. No, yo tengo mis derechos, no sabes con quién te estás metiendo. O sea, no fundamenta el pleito, la palabra. Esa es ignorancia. Caramba, si yo sé mis derechos, yo no tengo que estar diciéndole, yo tengo mis derechos. No, yo de frente se los digo. ¿Sabe qué? Usted está vulnerándome mi integridad psicológica. Con esas actitudes usted, señor, me está agrediendo. Yo ya estoy hablando de mis derechos. Ni decía yo tengo mis derechos. No, yo fundamento el porqué. Señor, usted me ha empujado, me ha agredido. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Ah, no, señor, disculpe. Entonces tenga más cuidado, por favor. Estoy haciendo prevalecer mi derecho a la integridad física. No le estoy diciendo, oiga, señor, yo tengo mis derechos, ¿por qué me pega? No, jóvenes, hay que saber fundamentar, porque ahora es así. ¿Está claro? Tenemos que hablar con propiedades. No importa si tienes 14, 15, 30, 45, 80 años. Es la persona la que se hace respetar. Recuerden, por ejemplo, lo que dice, está acá. El artículo 1 de la Constitución que dice, la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado y merece el respeto de su dignidad. Eso es lo que dice el artículo 1 de la Constitución. Y eso es lo que hacemos prevalecer nosotros, nuestra dignidad. Y somos importantes en esta sociedad, que es el tema que hemos visto la semana pasada. Entonces, y en el artículo 2 están los 24 derechos referidos, en este caso, a la persona. ¿Está claro? Y es así como se va a dar. A continuación, ustedes tienen un banquito de preguntas que vamos a irlo haciendo. ¿Está claro? Dice, Constitución que duró poco tiempo, 4 meses. ¿Cuál sería, jóvenes? A ver. 1867. ¿Está claro? 1867. El artículo 51, ¿de qué trata? A ver, jóvenes. Vamos a poner por acá porque ya me están dando la respuesta. El artículo 51 trata de la Carta Magna o Ley de Leyes. ¿Está claro? Carta Magna. Por el chat pueden poner, no importa si nos equivocamos, ya les he dicho. Cuanto más equivocamos, aprendemos. Hay que arriesgar. Si no, ¿cómo vamos a tener experiencia, muchachos? ¿Está claro? No se preocupen si acá nos equivoquemos. Estamos entrenando y practicando, como les digo. No tengan miedo, no tengan vergüenza. Para nada. Para aprender y equivocarse, no hay que tener vergüenza y miedo, muchachos. Es encarar la realidad y decir, estoy aprendiendo. Con honor, con orgullo. No hay problema. El artículo que trata sobre el territorio nacional, es decir, que el Perú está formado por el espacio aéreo, suelo, subsuelo y el dominio marítimo. Artículo 54. ¿Está claro? El artículo 54. El artículo 43, ¿sobre qué trata? Exacto. República, gobierno y Estado. Muy bien, Benítez. Exacto, Ramírez. Nuestra Constitución tiene una tendencia. Somos libres, seámoslo siempre. Exacto. Exacto, Ramírez. Liberal. Esa es nuestra Constitución. Muy bien, Adriana. Alcedo. Artículo 206. Justo se lo estaba explicando terminando casi la anterior de las PPTs. Es el último artículo. ¿De qué trataría? Por eso vamos a un referéndum. Exacto. La reforma constitucional. Muy bien, excelente. ¿Eh? Así es, Milagros. Muy bien, Adriana también. El Estado combate toda forma de lo que quiso hacer Castillo, que mencionó casi al final, porque son empresas que han acaparado gran parte de los mercados. Está prohibido en el Perú, pero se ha permitido. Hablamos de
Los monopolios. Está prohibido, pero se ha permitido por años. Hay empresas que manejan grandes rubros económicos en nuestro país. El artículo que se refiere a la conservación de los recursos naturales. Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. ¿Está claro? Así es. Hablamos del artículo 66. El artículo 66. Muy bien. ¿Por qué están prohibidos los monopolios? Monopolio es una tendencia de un empresario, una entidad productiva que abarca todo, casi todo un mercado. Se encarga de alimentos, vestidos, químicos, compra y venta de muebles, exacto. Y como el Perú es un mercado libre, entonces ese señor se abre en varios rubros y vende de todo un poco y produce de todo un poco porque es la libertad que tiene. Pero lastimosamente los gobiernos anteriores han permitido eso, no hacer un monopolio, sino que muchas personas practiquen un mercado libre, no solamente una empresa. Por ejemplo, Bacus y Johnston, productos de limpieza, productos alimenticios, cervecería, venta y compra de muebles, de bienes de terreno, tiendas comerciales. ¿Ven? Ha acaparado nuestro mercado, pero lo han permitido. Y es parte también de los que nos dan trabajo. Así es. Parte inicial de la Constitución cuyo responsable fue Jaime Yoshiyama. ¿Se acuerdan quién? ¿Cuál es? La parte inicial de la Constitución, abriendo la pasta que viene, se llama preámbulo, jóvenes. Se llama el preámbulo. ¿Ya? Exacto. El poder emana del pueblo, artículo bastante fácil, conocido. Muy bien, Benítez. El poder emana del pueblo, ¿qué sería? 45. Ahí está. Practicamos la democracia. Es la consulta que mediante la votación aprueba o desaprueba en parte en toda la Constitución. ¿Cuál sería? A ver. ¿Cuál sería? Hablamos del referéndum. Recuerden, el referéndum es así. El autogolpe Fujimori, justo les hablaba no hace mucho. ¿Se acuerdan la fecha? El 5 de abril del año 92. Ahí se tiene. ¿Está claro? Ya la tareita ustedes la tienen porque ya la han desarrollado y de esta manera será. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes guerreros del camino? Justicieros de la vida. Muy bien. Creo que he sido claro, preciso. He sido claro, preciso, directo. Y lo bueno también, gracias a ustedes por su participación. Es maravillosa la participación que ustedes hacen, es válida. Aprendo también de ustedes, como siempre les digo. Permitimos de esta manera analizar un poco más para aquellos jóvenes que poquito a poquito se van a ir soltando y en algún momento también van a participar. Todos somos oradores de la vida y tenemos que emprender realmente muchas cosas y parte de esto es hablar. ¿Está claro? Si no, no nos van a escuchar y no nos van a entender. Y así también nosotros nos hacemos ser considerados en esta sociedad. Muy bien, jóvenes. Les doy las gracias por el día de hoy. Gracias también a la academia por permitirme llegar a ustedes a través de este medio. Y nos estaríamos reencontrando la próxima semana con otro tema más. Bendiciones para todos. Gracias. Buenos días. Hasta luego.